Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Pamela Ortega Flores y en esta oportunidad voy a presentar el tema sobre la valoración del estado nutricional. Antes de comenzar, debemos de saber qué es el estado nutricional. El estado nutricional se define como el estado en el que se encuentra una persona como resultante del equilibrio y o desequilibrio entre el gasto energético e ingesta calórica. Este dato nos va a permitir identificar las alteraciones nutricionales y nos va a posibilitar el adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico. Está catalogado dentro de tres principales categorías, que son en un estado nutricional con déficit, uno normal o eutrófico, o uno en exceso. ¿Qué requiere una valoración de estado nutricional? Una valoración del estado nutricional, para que sea completa, debe incluir la realización de una historia clínica, una historia dietética, una correcta exploración y estudio antropométrico, una valoración de la composición corporal y exámenes de laboratorio. Historia clínica. La anamnesis es el primer paso de la valoración nutricional. Esta debe recabar datos sociofamiliares, la edad, síntomas que puedan comprometer la alimentación, antecedentes patológicos, consumo de fármacos, antropometría de padres y hermanos, datos socioeconómicos y psicosociales, estilo de vida y anamnesis por aparatos. La anamnesis por aparatos consiste en una serie de preguntas que se le hacen al paciente para que recuerde ellas sean síntomas o signos que no nos haya mencionado al contarnos su proceso actual, ya sea porque se le olvidó o él no lo consideró importante. En niños pequeños también se deben incluir datos de la gestación, medidas al nacimiento y la evolución del crecimiento con la edad. Y todos estos datos nos van a ayudar a detectar las posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen en los hábitos alimentarios. Historia dietética. La historia dietética nos va a proporcionar información sobre los hábitos alimentarios y alimentos que se consumen. Incluye la evolución de la alimentación a lo largo de la vida, de la conducta alimentaria, del apetito y de los hábitos de la vida, incluyendo el ejercicio físico. El estudio dietético nos va a permitir aproximarnos a la ingesta real actual del paciente en macro y micronutrientes y detectar las desviaciones sobre lo recomendado. Existen muchos métodos indirectos, pero el más utilizado es la encuesta nutricional prospectiva de 3 días. Esta encuesta consiste en una encuesta que incluye la alimentación completa de 3 días no consecutivos. Uno de ellos festivo. Deben contemplarse no solo las comidas tradicionales como el desayuno, almuerzo, cena, sino que también los picoteos y las bebidas ingeridas. Uno más directo es el cálculo basado en una encuesta prospectiva con la pesada de alimentos. Si se dispone de menos tiempo, se puede hacer una aproximación analizando el patrón de consumo habitual, la frecuencia de consumo semanal por grupo de alimentos, por ejemplo, cuántas veces a la semana come carbohidratos o legumbres, alimentos preferidos o rechazados y si ingiere suplementos vitamínicos y minerales. La exploración física. Esta tiene que ser completa y detallada, haciendo énfasis en la búsqueda de signos sugerentes de enfermedad, como causa del trastorno nutricional o bien secundarios a la malnutrición, ya sea por exceso o por defecto, especialmente en la piel, el pelo, las uñas, las mucosas, dentición, en el panículo adiposo, tiroides, etc. Algunos signos de déficit nutricional son palidez, el esmalte moteado, caries, gingivitis periodontal, pérdida de sensibilidad y pérdida de masa muscular. Antropometría. Consiste en evaluar la composición corporal y el desarrollo somático del organismo.
Las medidas más útiles y frecuentemente utilizadas son el peso, la talla, el índice de masa corporal, los pliegues cutáneos y la determinación de los perímetros corporales. En el periodo infantil, para supervisar el crecimiento y el estado nutricional, se mide la talla, el peso, el perímetro craneano y perímetro de cintura según corresponda a la edad. Medición de talla. Esta se realiza con un estadímetro y se expresa en centímetros. Se mide al paciente sin zapatos, con postura erecta, con los pies juntos, talones, glúteos y espalda y región occipital en contacto con el plano vertical del tallímetro. Medición de talla en lactantes de 0 a 3 años. La talla debe ser medida con infantómetro o también llamado podómetro de madera hasta los 2 años aproximadamente o cuando la talla sea menor a 100 centímetros. El niño o niña debe estar en posición de cúbito supino y quedar totalmente paralelo al podómetro, con el vértice en su cabeza tocando un extremo, las extremidades extendidas y ambos pies en flexión de 90 grados, apoyados en el topo inferior. La medición de talla en niños con necesidades especiales. Esta medición de talla se debe hacer por sección y si no puede estirarse, se recomienda estimar la talla a partir de la medición de tibia desde el límite superior de esta por medial hasta el malleolo externo. La estimación es con la ecuación talla es igual 3,26 por la longitud del segmento tibio-malleolar en centímetros más 30,8. Cuando no sea posible realizar una estimación a través de la medición de la tibia, puede estimarse a través de la medición de la longitud del brazo o la distancia de la rodilla al talón. Diagnóstico según talla. Aquí podemos ver algunos diagnósticos estaturales según la desviación estándar. Por ejemplo, la talla normal debería ser con una desviación estándar entre menos 0,9 a 0,9. En cambio, si el niño o paciente presenta una desviación estándar menor o igual a menos 2, eso quiere decir que tiene una talla baja, un retraso de talla. Y lo contrario sucedería si tiene una desviación estándar mayor o igual a más 2. Eso quiere decir que que presenta una talla alta. Para identificar la desviación estándar se utilizan las curvas de la Organización Mundial de la Salud del 2007. Medición de peso. Para la medición del peso se debe solicitar al paciente que se quite los zapatos y el exceso de ropa. El niño o niña siempre debe pesarse sin ropa ni zapatos. Puede tener su ropa interior después de los 2 años. En menores de 2 años o hasta los 16 kilos debe pesarse en una pesa para lactantes. En mayores de 2 años puede pesarse en una balanza vertical con los pies en el centro de la plataforma. Las pesas deben ser calibradas periódicamente. Y cuando el niño o la niña no pueda mantenerse en pie, o sea muy grande, como para medirlo en balanza o no pueda sentarse en una balanza de silla, puede ser pesado en los brazos de su cuidador y luego se descuenta el peso de este. Índice de masa corporal. El índice de masa corporal se utiliza a partir de los 5 años de edad y se utiliza como criterio indicador de peso insuficiente, adecuado, sobrepeso u obesidad. Esta evidencia la armonía del peso con respecto a la talla y se mide en kilogramos partidos por metros al cuadrado. Medición del perímetro craneano. La medición del perímetro craneano es parte del examen físico y debe realizarse al menos hasta los 3 años de edad. Debe usarse una cinta métrica inextensible o metálica para poder evitar errores derivados de la elongación de esta. La cinta debe pasar por encima de las cejas del niño y por la zona más pronunciada occipital.
Esta medición no es útil para ver el estado nutricional, pero sí para poder vigilar el crecimiento y el desarrollo del niño. Circunferencia de cintura. La circunferencia de la cintura es útil para conocer el tipo de obesidad, ya sea abdominal o central. Se debe solicitar al paciente que se saque la ropa quedando en ropa interior, estando de pie, ubicar la cinta métrica alrededor de la cintura, ubicarla a 1 centímetro por encima del borde de la cresta ilíaca y medir. En pacientes con malnutrición por exceso evidente se debe medir donde la curvatura abdominal es más amplia. Se debe solicitar que la persona tome aire y luego exhale, y tomar la medida al final de la exhalación con el abdomen relajado, y se debe registrar la medición. Es ideal realizar esta medición 2 veces y promediar los dos resultados. Pliegues cutáneos, tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. Es fundamental guiarse por los puntos anatómicos: el borde posterior del acromion, olecranon, ángulo inferior de la escápula y cresta ilíaca. La medición debe ser con un plicómetro o adipómetro. De preferencia, esto debe ser con un profesional capacitado. Se debe tomar con los dedos índice y pulgar a la distancia de 1 centímetro desde donde se marca el punto de referencia. Tomar la medida en dirección de la piel. Primero se retira el instrumento y luego se retiran los dedos. La circunferencia braquial. En esta se debe medir punto medio entre ambos puntos. Tomar allí la medida de circunferencia con brazo relajado. Ubicar borde posterior del hombro, extender la cinta desde allí y medir hasta el codo. Se debe posicionar el brazo en 90 grados. Circunferencia de la cadera. Esta se debe realizar, el paciente debe posicionarse con los brazos cruzados sobre el pecho, pies juntos, se mide alrededor de las nalgas y a la altura de la sínfisis del pubis. Circunferencia del muslo. El paciente debe tener los brazos cruzados sobre el tórax, los pies levemente separados y se mide en el punto medio entre el pliegue inguinal y la rodilla. Exámenes de laboratorio. Mediante métodos analíticos podemos determinar la concentración en plasma o células de los distintos nutrientes, así como monitorizar las diferentes funciones orgánicas en que están implicados. Las concentraciones plasmáticas de proteínas de transporte, como la albúmina, transferrina o prealbúmina, transportadora de dioxina, son útiles para evaluar la desnutrición y su recuperación en pacientes hospitalizados o con patologías crónicas. Interpretación de los valores por las medidas antropométricas. Como mencioné en una diapositiva anterior, para la evaluación del peso, talla y perímetro craneano se utilizan los siguientes patrones de referencia. En talla, peso y circunferencia craneana en menores de 5 años, se utilizan las curvas de la Organización Mundial de la Salud del año 2007. Y en peso y talla de niños mayores de 5 años se utilizan las tablas de la Organización Mundial de la Salud del año 2007. Peso-edad. El peso-edad mide el crecimiento global de una persona, detecta precozmente los cambios agudos, no diferencia a niños constitucionalmente pequeños de los prematuros, y sus valores normales son con una desviación estándar entre -1 y 1 de la mediana de las curvas. Es el indicador recomendado para el diagnóstico nutricional en menores de 1 año y no diagnostica ni sobrepeso ni obesidad, pero tiene mayor relevancia cuando tiene tendencia al déficit. Peso-talla.
El peso-talla evalúa la armonía del crecimiento. Sus valores normales son de una desviación estándar entre -1 y 1 de la mediana de las curvas. Este es el indicador recomendado para el diagnóstico nutricional en mayores de 1 año. Y en niños menores de 1 año, con este indicador se puede diagnosticar malnutrición por exceso cuando los valores se toman mayores a 1. Talla, edad. Es poco sensible a cambios agudos. Durante el primer año de vida normalmente puede cambiar de canal de crecimiento por factores genéticos. Sus valores normales en desviación estándar son entre -2 y 2 de la mediana de las curvas. Ante una situación de déficit, por ejemplo, si tiene compromiso de peso y edad, el parámetro que más se ve alterado es el que más se modifica, que es el peso. Por lo tanto, nos va a indicar si existe un compromiso nutricional agudo. Si el compromiso está en edad, esto indica sobre el tiempo de evolución de este compromiso nutricional. Y si el compromiso es peso y talla, esto indica sobre la compensación de la desnutrición. Por ejemplo, si hay unas posibles alteraciones igual son, por ejemplo, si hay una alteración en peso y edad, también en talla y edad y un peso y talla normal, esto puede tener un diagnóstico de enano nutricional o de nutrición crónica recuperada o retraso del crecimiento. Y cuando están todas normales, se considera eutrofia. Aquí hay unos ejemplos de una gráfica de talla-edad para niños, niñas y adolescentes entre los 5 a 19 años. Están la desviación estándar normal, alta, muy alta, baja talla o talla severa. Talla baja severa. En niños y adolescentes también se debe realizar una valoración de la maduración sexual a través del desarrollo físico llamado grado Tanner. Por ejemplo, aquí según el cuadro, un niño a los 12 años debería tener un desarrollo genital de número 2, que debe decir el pene no se modifica mientras que el escroto y los testículos aumentan ligeramente de tamaño. La piel del escroto se enrojece y se modifica su estructura, haciéndose más laxa. El testículo alcanza un tamaño superior a 2,5 en su eje mayor. Y, por ejemplo, en el desarrollo mamario en niñas a la edad de 11 años, ellas deberían tener un desarrollo de mama número 3, que según el cuadro dice se caracteriza por el crecimiento de la mama y areola, con pigmentación de esta. El pezón ha aumentado de tamaño, la areola y la mama tienen un solo contorno. Para finalizar, algunas señales de trastorno de conducta alimentaria que podemos ver pueden ser el bajo peso, conductas alimentarias restrictivas o anormales, atracones o vómitos recurrentes, ejercicio excesivo, otras conductas no saludables para el control de peso, por ejemplo, como los laxantes, pérdida de peso, dificultad de incremento de una disminución o ganancia de peso muy abruptas, fluctuaciones de peso sustanciales en cortos periodos sin justificación evidente, retraso del crecimiento o del desarrollo puberal no explicados, o alteraciones menstruales de causa no clara. Aquí está la bibliografía en formato APA. Muchas gracias por su atención.